Bueno, en esta oportunidad vamos a mirar algunos problemas que involucran la tercera ley de Newton y tal vez la segunda ley también. Entonces, vamos a mirar el problema número uno. La situación problema número uno nos propone lo siguiente. Dice, Pedro y Juan están patinando sobre una pista de hielo. Estando ambos en reposo, Pedro empuja a Juan con una fuerza de 80 newton. Explica qué sucede y calcula la aceleración de cada uno. Si las masas de Pedro y Juan son 60 kilogramos y 56 kilogramos respectivamente, considera que entre la pista de hielo y los patines el rozamiento es despreciable. Es decir, entre la pista de hielo y los patines no hay rozamiento alguno. Entonces, vamos a mirar qué pasa. Juan, tenemos a Juan aquí. Juan. Entonces Juan recibe una fuerza que le imprime Pedro. Esta fuerza es de 80 newton. Pero por la tercera ley de Newton, esta es la acción, entonces por la interacción de Pedro con Juan, entonces Pedro también recibe una fuerza igual en sentido contrario de 80 newton. Entonces, muy importante lo siguiente. Pedro empuja a Juan y le imprime una fuerza de 80 newton. Esa es la acción. Entonces, por la tercera ley de Newton, entonces Pedro recibe una fuerza igual en sentido contrario también de 80 newton. Perfecto. Entonces, vamos a mirar entonces, eso es lo que sucede físicamente. Que si Pedro empuja a Juan con una fuerza de 80 newton, entonces Pedro también recibe una fuerza, debido a la interacción entre los dos, de 80 newton. Entonces me dicen, ¿cuánto se acelera cada uno? Entonces, pensemos aquí, vamos a organizar los datos, nos dicen que la masa de Pedro, es 60 kilogramos. Y me dicen por acá que la masa de Juan es 56 kilogramos. Me preguntan por la aceleración. Entonces, recordemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza aplicada sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza que recibe Pedro es de 80 newton, igual a la masa de Pedro, que es de 60 kilogramos, por la aceleración de Pedro. Entonces todo lo que tenemos que hacer aquí para conocer cómo se acelera, cuál es la aceleración que adquiere Pedro, es despejar, y nos queda lo siguiente: 80 newton, este 60 que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos queda que esto es igual a la aceleración que adquiere Pedro. Entonces, todo lo que tenemos que hacer simplemente es dividir 80 entre 60, pero primero vamos a colocar las unidades de Newton, que son kilogramos por metros sobre segundos a la 2, y todo eso dividido entre 60 kilogramos. Y eso nos da la aceleración que adquiere Pedro. Observen entonces que estas unidades de kilogramos y kilogramos se pueden cancelar. Tomamos nuestra calculadora y dividimos 80 dividido 60. Y eso nos da que la aceleración que adquiere Pedro es de 1,3 metros por segundo a la 2. Esa es la aceleración que adquiere Pedro. Ahora vamos a mirar cuál es la aceleración que adquiere Juan. Entonces también recordemos aquí la segunda ley de Newton es igual a la masa por la aceleración.
La fuerza que recibe Juan es de 80 newton y la masa de Juan es de 56 kilogramos por la aceleración que adquiere Juan. Entonces aquí también despejamos 80 newton y este 56 lo pasamos a dividir. Eso es igual a la aceleración que adquiere Juan. 80 kilogramos por metros sobre segundos a la 2. Reemplazamos las unidades de newton dividido 56 kilogramos. Y observen que la unidad de kilogramos se cancela. Y tomamos nuestra calculadora y dividimos 80 dividido 56. Y eso nos da que Juan adquiere una aceleración de 1,4 metros por segundo a la 2, como tenía que ser. Ahora observen que la masa de Juan es más pequeña, por lo tanto se va a acelerar, tendrá una aceleración mayor, comparada con la masa de Pedro, que es de 60 kilogramos. A menor aceleración, a menor masa, mayor aceleración. Eso dice la segunda ley de Newton. Bueno, la situación problema número 2 nos propone lo siguiente. Un carrito con su carga tiene una masa de 25 kilogramos. Me están dando la masa de ese carro, me dicen que la masa vale 25 kilogramos. Cuando sobre él actúa una fuerza horizontal, a ese carro se le está aplicando una fuerza de 80 newton. Adquiere una aceleración de 0,5 metros por segundo a la 2. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de rozamiento que se opone al avance del carro? Listo, entonces me dicen que tengo un carro sobre una superficie horizontal, puede ser el suelo, se le aplica una fuerza de 80 newton. La fuerza que se le aplica es horizontal. No me dicen que la fuerza la estamos aplicando ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces vamos a asumir que la fuerza es hacia la derecha. Entonces actúa una fuerza hacia la derecha. Lo primero que tengo que hacer para resolver este problema es elaborar un diagrama de cuerpo libre del carrito. Entonces vamos a elaborar diagrama de cuerpo libre del carrito. Entonces, para elaborar el diagrama de cuerpo libre del carrito, entonces voy a elaborar un sistema de referencia, que en este caso es un plano cartesiano. Entonces vamos a tener aquí un eje horizontal, el eje X, y tengo el eje vertical, el eje Y. Tal como lo hacemos en matemáticas, positivo hacia arriba, positivo a la derecha, negativo hacia la izquierda y negativo hacia abajo. Entonces vamos a suponer que el carrito es este punto. Entonces, como el carro está sobre la superficie, entonces el peso del carro ejerce una fuerza hacia abajo. El peso, que lo estamos representando con la letra W. Perdón. Y la superficie empuja ese carro hacia arriba. Y él ejerce una fuerza normal. Sabemos también que sobre el carro actúa una fuerza hacia la derecha. Entonces este es el diagrama. Este es el diagrama de cuerpo libre del carrito. Entonces, teniendo el diagrama de cuerpo libre del carrito, nosotros a partir de ese diagrama de cuerpo libre vamos a escribir las ecuaciones que explican el movimiento del carrito.
Entonces tenemos una fuerza hacia la derecha. Tenemos una fuerza hacia la derecha, F. Y el carro, como entre la superficie y el carro hay un rozamiento, entonces también recibe una fuerza hacia la izquierda debido al rozamiento del carro con el piso. Esta fuerza la vamos a llamar fuerza de rozamiento. Entonces, esta fuerza hacia la derecha, positiva, menos esta fuerza hacia la izquierda, que es la fuerza de rozamiento, es igual a M por A. ¿Cómo así que M por A? La segunda ley de Newton nos dice que si sobre un cuerpo aplica una fuerza, entonces el cuerpo se acelera en la misma dirección y sentido en que aplicamos la fuerza. Entonces la fuerza la hemos aplicado hacia la derecha, entonces el cuerpo se acelera hacia la derecha. Esta es la ecuación número 1 de sumatoria de fuerzas horizontales. Estas son las fuerzas horizontales que actúan sobre el cuerpo. Verticalmente hacia arriba. Entonces tenemos la normal hacia arriba, positiva, menos el peso hacia abajo. Eso es igual a 0. Y esta es nuestra segunda ecuación. ¿Por qué igual a 0? Porque el cuerpo solamente se está moviendo horizontalmente, no hay movimientos verticales. Perfecto, entonces con estas dos ecuaciones nosotros podemos resolver el ejercicio. Les recuerdo que para calcular la fuerza de rozamiento se utiliza la siguiente expresión, nu por la normal. O sea, este nu es el coeficiente de fricción y n mayúscula es la normal. Esta es la formulita que vamos a utilizar para calcular la fuerza de rozamiento. En el caso tal en que nos pidan la fuerza de rozamiento. Entonces, todo lo que tenemos que hacer aquí es despejar, tomar dónde aparece la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento aparece en la ecuación número 1. Como en el ejercicio me están pidiendo es calcule la fuerza de rozamiento, entonces yo me voy a la ecuación número 1. Entonces digo D1 de la ecuación 1, despejo la fuerza de rozamiento. Y eso es igual. Entonces, observen, voy a escribir la ecuación número 1 aquí. F menos fuerza de rozamiento es igual a M por A. Esa es la ecuación 1. Listo, entonces, como tengo que despejar la fuerza de rozamiento, entonces este término que está en la derecha lo traigo para la izquierda y la fuerza de rozamiento lo paso para la derecha. Entonces me va a quedar fuerza F menos M por A es igual a la fuerza de rozamiento. Y de esa manera yo puedo calcular la fuerza de rozamiento. Conozco la masa, conozco la fuerza, que es de 80 newton, conozco la masa, que es 25, y conozco la aceleración, que es 0,5 metros por segundo a la 2. Y voy a reemplazar simplemente en esa ecuación. Voy a utilizar este espaciecito que tengo por acá. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual a esta F, que es 80, menos la masa que es 25, multiplicada por la aceleración que es 0,5. Observen que no le he colocado unidades. ¿En qué unidades me debe dar el resultado de esta fuerza? En Newton, porque las fuerzas se expresan en Newton en el sistema internacional o se expresan en DINA en el otro sistema. Entonces simplemente voy a resolver aquí las operaciones que aparecen indicadas. Aquí hay un producto y luego una resta, entonces primero realizo este producto. Esto es 80 menos y multiplico 25 por 0,5 y eso nos da 12,5. Y luego resto 80 menos 12,5 y eso nos da 67,5 newton.
Y ese es el resultado de esta situación, problema número 2. Les repito, la masa estoy reemplazando en esta ecuación de acá, que aparece acá, esta que les he colocado en círculo. La fuerza, que es 80, menos la masa por la aceleración, la masa es 25, y la aceleración, que es 0,5 metros por segundo a la 2. Entonces la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento de ese carrito es 67,5 newton. Y hemos terminado nuestro problema. Vamos a mirar otro problema, otra situación problema, que tiene que ver con la tercera ley de Newton. Entonces me dicen, en la siguiente figura se muestran dos bloques de masa M2 igual a 2 kilogramos, que arrastra sobre el plano horizontal al cuerpo de masa M1 igual a 7 kilogramos. La masa 2 arrastra a la masa M1. O sea que todo este sistema se corre hacia acá, se viene en este sentido. Es decir, la masa 2 se movería hacia abajo y la masa 1 se movería hacia la derecha. Eso es importante tenerlo presente. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Perfecto. Entonces, me dicen que la masa 2 vale 2 kilogramos. Y me dicen que la masa 1 en ese sistema vale 7 kilogramos. Y me dicen que la masa 2 arrastra a la masa 1. Perfecto. Entonces ya yo sé para dónde se mueve el sistema. Ese sistema se va a mover la masa 1 hacia la derecha y la masa 2 hacia abajo. Perfecto. Entonces, igual, tengo que dibujar el diagrama libre de esas dos masas. Cuando tengo un sistema, entonces elaboramos el diagrama de cuerpo libre de cada cuerpo. Entonces, primero vamos a elaborar el diagrama de cuerpo libre de la masa M1. Entonces vamos a tener aquí, elaborar un sistema de coordenadas, un sistema de referencia que nos permita visualizar el movimiento del cuerpo y el diagrama de cuerpo libre de la masa número 1. Entonces, en ese sistema de coordenadas, el eje X es el horizontal, positivo a la derecha, positivo hacia arriba, negativo hacia la izquierda y negativo hacia abajo, tal como lo hacemos en matemáticas. Listo, entonces vamos a suponer que este punto es la masa M1. La masa M1 está sobre esta superficie horizontal. Entonces, por supuesto, el peso de esa masa M1 realiza una fuerza hacia abajo y la superficie la empujará hacia arriba. Entonces, el peso de la masa M1 realiza una fuerza hacia abajo, peso de la masa M1, y la superficie le irá a empujar hacia arriba. Entonces, hacia arriba, la superficie ejerce una fuerza normal, digamos N1. El cuerpo, esta masa M1, dijimos ya que se mueve hacia la derecha, o sea que hacia la derecha tendrá una fuerza, que es la tensión de esa cuerda. Esa fuerza es hacia la derecha debido a que la masa M2 la tira hacia abajo, la tira hacia acá. En este caso, esta cuerda está rodando por esta poleita. Entonces, esta masa M2 jala a la masa M1 y esta masa M1 se moverá hacia la derecha. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 será esta tensión a la derecha, la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Elaboremos el diagrama de cuerpo libre de la masa M2. Igual que en el caso anterior, elaboramos un sistema de referencias. O sea, vamos a dibujar nuestro sistema de referencias aquí.
nuestro eje horizontal y nuestro eje vertical. Igual que en el caso anterior, es positivo hacia la derecha, positivo hacia arriba, negativo hacia la izquierda y negativo hacia abajo. Y vamos a suponer que este puntico es la masa M2. La masa M2 está sostenida por una cuerda. Entonces, por supuesto, el peso de esa masa M2, el peso, hará una fuerza hacia abajo. En este caso, W2, o sea, el peso de la masa 2. Y esta cuerda que sostiene esa masa hará una fuerza hacia arriba. Entonces, observen que la cuerda es una sola. La cuerda no es que esta sea una cuerda distinta y esta sea otra cuerda diferente. No, la cuerda es una sola que sostiene las dos masas. Entonces es importante saber que esta T, la tensión, es la misma en la masa 1 y es la misma en la masa 2. Perfecto, entonces, teniendo los diagramas de cuerpo libre de las dos masas, entonces me dispongo a escribir las ecuaciones que explican el movimiento de cada masa. Entonces vamos a la masa 1. La masa 1 se mueve hacia la derecha, la masa 1 se mueve hacia la derecha. O sea, T es igual a M1 por aceleración. Recordemos que el peso de la masa 1 es igual a M1 a la masa 1 por la gravedad. Y también el peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. Entonces nuestra primera ecuación es que la fuerza hacia la derecha es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Habrán fuerzas hacia la izquierda? No, no hay fuerzas hacia la izquierda. Toda esta masa solamente se mueve hacia la derecha. Y fuerzas verticales, las fuerzas verticales que actúan aquí son el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. O sea, N1 menos el peso 1, que será igual a 0. Y esta es nuestra ecuación 2. Digamos que esta ecuación N1 en el caso en que hubiesen dos normales, pero aquí solamente tenemos una sola normal. Entonces es un decir que sea N1. Entonces vamos a tomar una sola normal. Entonces tengo las ecuaciones de la masa 1. Voy a elaborar las ecuaciones de la masa 2. Las ecuaciones de la masa 2 son: ¿habrán fuerzas horizontales? Aquí no hay fuerzas horizontales porque la masa 2 solamente está colgando, entonces se mueve hacia abajo y esta tensión que la sostiene. Entonces las fuerzas horizontales no hay. Fuerzas verticales, suma de fuerzas verticales, es la tensión que jala hacia arriba menos el peso 2. Y como esta masa arrastra a la masa 1, se mueve hacia abajo, entonces es igual a menos M2A. Y esa es nuestra tercera ecuación. Entonces les recuerdo que acá en la parte 1 esto es sumatoria de fuerzas en X y esto es sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tengo tres ecuaciones: T igual a M1A, N menos el peso igual a 0 y T menos W2 igual a menos M2A. Tengo tres ecuaciones. Me piden encontrar la aceleración del sistema y la tensión. Entonces, ¿en qué ecuaciones aparece la tensión? Aparece en la ecuación 1 y aparece en la ecuación 3. En la ecuación 1 está la aceleración y la tensión. En la ecuación 3 está la tensión y la aceleración.
Perfecto, entonces voy a comparar esas dos ecuaciones. Voy a comparar. Comparemos 1 y 3. Voy a escribir la ecuación 1, que es t menos m1a, y voy a escribir la ecuación 3, que es t menos w2, pero recuerden que w2 es m2 por g igual a menos m2a. Esa es la ecuación 3. Entonces tengo un sistema de ecuaciones 2 por 2 con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Las letras que no conozco. ¿Cuáles son las letras que no conozco? Son la tensión y la aceleración. Perfecto, entonces voy a resolver ese sistema de ecuaciones por los métodos matemáticos que aprendimos en los grados básicos en el grado 9. Entonces voy a resolver este sistema de ecuaciones por el método de sustitución. Es decir, que la ecuación 1 yo la puedo reemplazar en la ecuación 3. Es decir, aquí en la ecuación 1 me dicen que t es igual a m1 por a. Entonces la voy a reemplazar en la 3. Entonces voy a decir aquí reemplazando 1 en 3. Entonces, la 3 es t menos m2g igual a menos m2a. Entonces la t es m1a. Entonces m1a menos m2g igual a menos m2 por a. Entonces todo lo que hice fue cambiar en la ecuación 3 esta t, que es m1a, y luego resuelvo todo lo que me quedó allí escrito. Como me preguntan la aceleración, entonces tengo aceleración en el lado derecho y tengo en el lado izquierdo, entonces las junto. Entonces este término que tengo en el lado derecho lo voy a traer para el lado izquierdo y este término lo voy a pasar para el lado derecho y me va a quedar de la siguiente manera. M1A. Este término lo paso para acá. Esta menos pasa más. M2A igual. Y este término lo paso para la derecha. M2G. Aquí puedo factorizar A, que multiplica a M1 más M2 igual a M2G. Y despejo la letra A. A es igual a M2G. Y ese término que multiplica, esto que ven acá, que multiplica, lo voy a pasar a dividir. M1 más M2. Y reemplazo. M2. M2 vale 2 kilogramos. Esto vale 2 kilogramos. Multiplicada por la gravedad. La gravedad es 9.8 metros por segundo a la 2. Y todo eso está dividido entre M1, que es 7 kilogramos, más 2 kilogramos. Y entonces nos queda estos términos, estas unidades de kilogramo, se nos van a cancelar. Entonces tomo mi calculadora y resuelvo. 2 por 9.8. 2 por 9.8. Eso nos da 19,6. Esto nos da 19,6 metros por segundo a la 2. Y todo eso dividido entre 9. 7 más 2. Entonces la aceleración que adquiere el sistema es 19.6 dividido 9. Y eso nos da 2,17. La aceleración es 2,17 metros por segundo a la 2. Esa es la aceleración que adquiere el sistema. Perfecto. Entonces también me preguntan por la tensión.
la tensión. Para hallar la tensión, yo puedo utilizar la ecuación 1 y puedo utilizar la ecuación 3. Pues lógico, voy a tomar una de esas dos, la más sencilla. Yo voy a tomar la ecuación 1. Entonces, para hallar la tensión, voy a reemplazar en 1. Entonces, T es igual a M1 por A. Entonces, T es igual a M1, que vale 7 kilogramos, por la aceleración que me dio 2,17 metros por segundo a la 2. Y tengo que la tensión, tomo la calculadora, 2,17 multiplicado por 7, eso me da 15,19 newton. Y esa será nuestra tensión en la situación problema. Yo pude haber reemplazado, es importante, yo pude haber reemplazado en la ecuación 3 y me tiene que dar exactamente lo mismo. Lo que yo hice en la ecuación 1 tiene que ser lo mismo que yo haga en la ecuación 3. Observen que tomé la ecuación 1 porque me quedaba más sencillo, los reemplazos, las operaciones matemáticas. Pero si yo hubiese reemplazado en la ecuación 3, me hubiese dado lo mismo. Ustedes pueden hacer la demostración, la comprobación reemplazando en la ecuación 3 si lo quieren hacer, es opcional. Veamos una situación más, es la situación del problema número 4. Me dicen, en la siguiente figura se muestran dos masas, M1, 3 kilogramos y M2, 5 kilogramos, colgando de los extremos de un hilo que pasa por la garganta de una polea. Calcular la tensión del hilo y la aceleración con que se mueve el sistema. Perfecto. Entonces, tengo un sistema de dos masas que están amarradas con una cuerda y pasan por una polea. Entonces la masa M2 pesa 5 kilogramos y la masa 1 pesa 3 kilogramos. Como la masa 2 pesa más que la masa 2, entonces se supone que este sistema se vendrá hacia la masa 2. O sea, la masa 2 arrastrará a la masa 1 y todo el sistema se viene para acá. Significa entonces que la masa 1 se va a mover hacia arriba y que la masa 2 se va a mover hacia abajo. Entonces, todo lo que tengo que hacer primero es elaborar el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 y de la masa 2. Entonces me dicen que la masa 1 es igual a 3 kilogramos y que la masa 2 vale 5 kilogramos. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este tipo de ejercicios es elaborar el diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a elaborar el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Diagrama de cuerpo libre de M1. Entonces elaboro el sistema de referencia, que es nuestro plano cartesiano. Tengo el eje X, tengo el eje Y, positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda y negativo hacia abajo. Entonces voy a suponer que este puntico de aquí es la masa M1. Entonces la masa M1, el peso de la masa M1 ejerce una fuerza hacia abajo. Muy sencillo. Y hacia arriba, la cuerda ejerce una fuerza tratando de sostener esa masa 1 para que no se caiga. Listo, entonces
No hay fuerzas horizontales porque la masa 1 está colgando de esa cuerda. Entonces ese es nuestro diagrama de cuerpo libre de la masa 1. ¿Cuál será el diagrama de cuerpo libre? Diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Vamos a dibujar nuestro sistema de referencia tal como lo hicimos en la masa 1. Tengo nuestro sistema de referencia. Tengo el eje X y tengo el eje Y. Igual que en el caso anterior, positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda y negativo hacia abajo. Entonces la masa 2, voy a suponer que este puntico en la masa 2, el peso de la masa 2 ejerce una fuerza hacia abajo y la cuerda, tratando de que no se caiga la masa 2, ejerce una fuerza hacia arriba. Y tengo el diagrama de cuerpo libre de la masa 1 y tengo el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Perfecto. Teniendo los dos diagramas, entonces escribo las ecuaciones que explican el movimiento de cada masa. Entonces, en la masa número 1 tengo dos fuerzas, una hacia arriba y una hacia abajo. O sea que solo tengo fuerzas horizontales, fuerzas en y son T, que va hacia arriba, positivo. Observen que hemos dicho positivo, menos el peso. El peso de la masa 1, digamos este peso es W1, menos el peso 1. ¿Y hacia dónde se mueve la masa 1? Hacia arriba, o sea que es igual a M1 por A. Recuerden, cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo se acelera en el mismo sentido que aplicamos la fuerza. Entonces, si la masa se está moviendo hacia arriba, entonces se acelera hacia arriba, positivo. No hay fuerzas horizontales, no hay fuerzas en X. O sea que las fuerzas en X son 0. En la masa 2, no hay fuerzas en X. Entonces, la masa 2, ¿cuál será? Tiene fuerza, suma de fuerzas en Y. En Y tendrá la T que va hacia arriba, menos el peso de la masa 2 hacia abajo, menos W2. ¿Y hacia dónde se mueve la masa 2? Hacia abajo, entonces negativo, menos M2A. Y tengo dos ecuaciones con dos variables. ¿Cuáles son las incógnitas? Son T y A. Son las letras que no conozco. Las incógnitas en un sistema de ecuaciones son las letras que desconocemos. En este caso la tensión y la aceleración. Igual que en el caso anterior. Voy a resolver ese sistema de ecuaciones por los métodos que conocimos en la matemática básica del grado noveno. En el grado noveno conocimos sistemas que los podíamos resolver por igualación, por sustitución, por eliminación, por determinantes, por Cramer, en fin. Entonces, en este sistema de ecuaciones voy a resolverlo por igualación, o podría ser por reducción, eliminando una de las variables. Yo puedo eliminar una de las variables. Observen que esta letra T, ambas son positivas, yo las puedo eliminar. Entonces la primera ecuación la voy a multiplicar por 1 y la segunda ecuación la voy a multiplicar por menos 1. O sea que la primera ecuación multiplicada por 1 me va a quedar igual. T menos M1 W1, que es M1G. Recuerden, el peso 1 es el producto de la masa 1 por la gravedad. Igual a M1 por A. Esa es la ecuación 1, me quedó igual. Y la ecuación 2 la voy a multiplicar por menos 1. Es decir, que esta T queda menos T. Este menos queda más M2G.
igual, y ese queda M2A. Al multiplicarlo por -1, mire, menos por menos me da más, y aquí me quedan las dos ecuaciones. ¿Qué voy a hacer en este caso entonces? Sumar término a término ambas ecuaciones. Esta t con esta menos t se cancela y me va a quedar entonces m2g menos m1g es igual a que multiplica a m1 más m2 factorizando de una vez. Como tengo que despejar en la aceleración, entonces este término, este M1, M1 más M2 que están multiplicando a la letra A, lo voy a pasar a dividir. Es decir, que la aceleración me va a quedar. ¿Quién multiplica la letra A? M1 más M2, entonces eso va a pasar a dividir. Y arriba me queda M2G menos M1G. Y vamos a reemplazar. M2 vale 5 kilogramos. La gravedad, que vale 9.8, menos M1, que vale 3, por la gravedad, que vale 9.8. Y todo eso dividido entre M1, que vale 3, más M2, que vale 5. Entonces, esta aceleración nos va a resultar de la siguiente manera. Tomo mi calculadora y abro paréntesis, aquí 5, cierro, abro, por 9.8, menos, abro paréntesis, 3, cierro, abro, por 9.8, ese resultado es 19.6. Esto es 19,6 dividido entre la suma de 3 más 5, que es 8. Entonces, nuestra aceleración es igual 19.6 dividido 8. Y eso nos da 2,45. 2,45 metros por segundo a la 2. Y tenemos que la aceleración del sistema, en este caso, es 2,45. Nos preguntan, esta es la parte A, este es el numeral A. Vamos al numeral B. Entonces, para resolver el numeral B, voy a utilizar este espaciecito que aparece acá. Y puedo utilizar la ecuación 1. ¿Cuál es la ecuación 1? T menos el peso 1 igual a M1 por A. Listo, vamos a reemplazar entonces, reemplazando en 1. Y voy a escribir la ecuación 1. T menos W1, que es M1 por G, igual a M1 por A. Entonces, la T, la despejo, es igual a M1 por A, y este término que está en este lado izquierdo negativo lo voy a pasar al lado derecho positivo, M1G, de tal manera que la tensión nos va a resultar lo siguiente. Voy a reemplazar la masa 1, que vale 3, la aceleración que me dio 2,45, más M1 que vale 3, por la gravedad que vale 9.8. Y resuelvo esas operaciones que aparecen indicadas. Observen que primero multiplico, realizo los productos y luego sumo, finalmente sumo. Entonces, abro paréntesis, 3, cierro, abro, 2.45, cierro, más, abre paréntesis, 3, cierra, abre, 9.8, cierra. Ese resultado me dio 36,75. O sea que esta tensión es 36,75 newton.
La tensión es una fuerza, por lo tanto se va a expresar en Newton. Y observen que la solución de los ejercicios que involucran la tercera ley de Newton son supremamente sencillos, solo que requieren de unos procesos aritméticos, matemáticos, que todo lo que debemos tener en cuenta son las operaciones que aparezcan en los ejercicios. Las ecuaciones se generan a partir del diagrama de cuerpo libre. Entonces, proceso para resolver un problema de la tercera ley de Newton. Primero, elaboro la gráfica. Segundo, elaboro el diagrama de cuerpo libre. Tercero, escribo las ecuaciones. Y cuarto, resuelvo el valor de las incógnitas que me pidan. Entonces, con estos 4 problemas, espero que hayan comprendido al menos un poco todo lo que tiene que ver con la tercera ley de Newton, y que espero pues que observen el video, que tomen nota atenta de estos 4 problemitas, y muchas gracias por observar el video.